Bienvenidos, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a la reflexión de un tema muy especial. La Eucaristía es el misterio de los misterios, porque no es fácil creer en ese misterio, no es fácil creerle a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, varias veces yo les he predicado de esto, cómo cuesta creer en algo que no se ve, porque lo que alcanzamos a ver en la Santa Misa, cuando el sacerdote consagra la Eucaristía, es decir, convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, eso no es fácil de creer. Es allí donde comienza, hermanos, a actuar la fe. Recordemos que si hablamos en términos cristianos, en términos espirituales, por lo tanto tenemos que hablar de fe, creer. Dice Hebreos 11:1 que fe es creer en algo que no se ve, pero que confiamos, creemos que ahí está. Jesucristo, en todo el capítulo 6 de San Juan, le dijo a los judíos que Él era el pan vivo bajado del cielo. Y ese pan vivo bajado del cielo quiere decir que Jesús venía a quedarse en el medio del ser humano. ¿Cuántas veces lo dijo predicando? Yo estaré con ustedes, no teman. Yo hablaré por ustedes, no teman. Y hoy ya vamos a leer siempre el capítulo 6, pero en los versículos del 52 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. Vea, cuando no hay fe, cuando no se cree en alguien, cuando no se cree en algo, porque queremos ver, constatar, tocar. Y aquí actúa la fe, creer sin ver. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque naturalmente recordemos que si hablamos de los judíos, para ellos era pecado, prohibido comer carne de cerdo. Imaginémonos, Jesús le dice, tienen que comer mi carne. Yo soy el pan vivo. Era algo insólito, nunca oído, nunca visto. Y por eso que discutían entre ellos mismos. Es decir, no creían. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Para comenzar, yo no puedo tener vida cristiana, vida espiritual, vida de Dios, que testifique de mí, si yo no tengo esta comunión estrecha con Jesucristo. No tengo esta relación íntima con Él. Y los hermanos separados hasta ahí creen un poquito. Aunque la Eucaristía, aunque la Santa Hostia, como también le llamamos, no le creen. Sin embargo, escuche lo que sigue diciendo Jesús. El que come mi carne, aquí habla de comer, hermano. Aquí no habla solamente de creer, que si yo creo en Cristo, estoy alimentándome o comiendo espiritualmente. También habla de comer, masticar. ¿Ve? Hay una frase en la Biblia que es proveniente del griego y del hebreo, que naturalmente, cuando habla de Jesús comer, tenemos escrita la Biblia aquí en español, ¿verdad? En castellano. Se refiere a masticar, dice, triturar. Ese es el origen de esa palabra. ¿Y qué es triturar para usted? En términos nuestros es masticar.
comer, saborear, triturar. Cuando usted tiene un pedazo de pollo, un pedazo de carne, no lo tritura, no lo mastica, no lo saborea, no lo puede tragar de una vez, sino que tiene por ley que masticarlo, saborearlo, disfrutarlo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Escucha estas promesas, donde estamos hablando que este tipo de promesas son las que nosotros debemos de creer, debemos de confiar. Si usted y yo nos estamos alimentando, si usted y yo antes de morir carnal, físicamente, comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre, es decir, hacemos la primera comunión, como lo decimos en lenguaje católico, estamos garantizando, hermanos, que si morimos en esa gracia, comiendo aunque sea la única y primera vez, Jesús nos promete resucitarlos. Y no solo resucitarlos, porque todo el mundo vamos a resucitar, buenos y malos, sino que para la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto sucede en tiempo presente. Lo que le decía hace unos segundos, ¿verdad? Minutos. Si yo no como su cuerpo y su sangre, yo no tengo nada espiritualmente que darle al pueblo. Yo predico, y si no me alimento de él mismo, ese alimento sacramental, ese alimento que es el vivo Dios, el vivo Cristo, hermano, no puede la gente esperar un buen mensaje de mi parte, porque yo no tengo esa comunión íntima, esa relación estrecha entre Jesús y yo, porque Él no me va a dar vida espiritual y yo no voy a tener vida de Dios. Aquí habla en términos presente. Permanece en mí y yo en Él. ¿Ve? Permanece. No dice permanecerá, sino que permanece, tiempo presente. Como el Padre vive en mí y yo en Él. ¿Ve? Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante. Jesús vive siempre en comunión, íntima relación con el Padre, Dios, y Dios con Él. Por eso que Jesús, todo lo que hizo, lo hizo bien, como decía una parte del Evangelio, ¿verdad? Miren, todo le sale bien, todo lo que hace, lo hace bien. Naturalmente, porque Él tenía esa relación. Si usted se recuerda, cuando Jesús multiplicó los panes, ¿qué hizo? Dice que dio gracias a Dios. Cada vez que hizo un milagro, dice que Él primero le daba gracias a Dios. Es decir, entraba en oración, entraba en diálogo, entraba en comunicación y, por tanto, una comunión íntima. Luego dice, y posee la vida, porque yo vivo por Él. Cristo sabía que Él no vivía por sí mismo, vivía por el Padre, por su Padre, Dios. Así es usted y yo, hermanos. No podemos tener vida cristiana, religiosa, espiritual, testimonio vivo, auténtico, comunión, hablar como cristiano, vivir como cristiano, actuar como cristiano, relacionarme como cristiano con las personas. ¿De acuerdo? Porque si no, como digo yo, ¿verdad? No sé cómo me inventé esa frase. Somos chiquillada de cristiano, miniatura. ¿Se acuerdan por qué le decíamos chiquillada a las caricaturas antes? Porque eran muñequitos chiquititos, finitos. No estaban tipo grande, ¿verdad? Como usted y yo, o humanamente hablando, grande. Personas no que eran miniatura, chiquitito, para que los niños nos divirtiéramos en aquel tiempo. Este es el pan que ha bajado del cielo. ¿De quién se refería Jesús ahí? De sí mismo.
Porque acuérdense que estaba en un diálogo con los judíos. Y los judíos murmuraban entre sí. Recuerde, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Acaso no conoce la ley judía? ¿Que es pecado, que es prohibido? Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Aquí hace la diferencia clara del mensaje de ahora. El pueblo de Israel comió el maná en el desierto. Sin embargo, dice, murieron. Pero el que coma su cuerpo, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Vea qué interesante. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Es decir, él estaba en el templo, como le llama ahora a las iglesias, ¿verdad? Templo, sinagoga, oratorio, le llamamos en otras partes, ¿verdad? Casa de oración, como usted le quiere llamar. Ahí Jesús estaba enseñando, y la enseñanza que dice ahora es el misterio de la Eucaristía. Gracias a Dios, estimados hermanos y hermanas, que usted y yo hemos nacido en la Santa Iglesia Católica, con sus problemas, dificultades, chambres, bochornos, insultos, levantándole calumnias. Sin embargo, la iglesia se ha permanecido, porque la promesa de Cristo de estar con ella, con la iglesia, con la que Él fundó, con sus apóstoles, y hoy nosotros somos los seguidores, discípulos de aquellos apóstoles que vivieron en el tiempo de Jesús. Hermano, sigamos alimentándonos de ese misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se hace solamente en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía, en la fracción del pan, en la Santa Cena, en la acción de gracias, como usted le quiere llamar. Todos estos últimos nombres que he mencionado son los que la iglesia le da a este misterio. Estimados hermanos, este capítulo 6 de San Juan, seguimos insistiendo, es un capítulo muy importante, porque es el que nos habla de este misterio, y este misterio no lo tiene ninguna otra disque iglesia, denominación, secta, solo lo tiene la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.